Doctor, ¿cómo le va? Alberto Trombetta lo saluda. Estaba hablando de usted. Muy bueno, ¿Sí? muy buenos días. ¿Cómo le va? Saludos de Montevideo, Uruguay. Bueno, estaba hablando de usted, de alguna manera estaba referenciando su currículum y me preguntaba cuál ha sido el método que utilizó Uruguay que le ha permitido obtener este estatus sanitario. Se lo pregunto a usted como asesor precisamente del gobierno de la calle Pou, ¿sí? ¿Cuál fue el método? ¿Cuál es el aspecto diferencial, es decir, que ha jugado en Uruguay en este caso? Bueno, yo creo que en primer lugar la ciencia uruguaya jugó un rol muy importante. En primer lugar, las instituciones de investigación se pusieron rápidamente a trabajar con el gobierno para generar los test de diagnóstico molecular, y eso se acopló a la estrategia del Ministerio de Salud Pública, que fue una rápida identificación y diagnóstico de los casos con los test moleculares, aislamiento de los mismos, rastreo muy agresivo de los contactos dentro de las 24 y 48 horas de identificación del caso índice. Una vez que los contactos fueron diagnosticados positivos, fueron cuarentenados y se continuaron estudiando las cadenas de propagación y de transmisión desde el punto de vista epidemiológico y del punto de vista de los test moleculares hasta completar el 100% de los contactos positivos que fueron cuarentenados. Entonces, todos los brotes que tuvimos, que hasta el día de hoy han sido solamente 6, sí, empezaron el 13 de marzo y ahora estamos terminando el último brote que sucedió en una ciudad cercana a la frontera con Brasil. En cada uno de esos 6 brotes se actuó muy rápidamente y en términos de 2 semanas cada brote se apagó totalmente, lo que ha mantenido la situación bajo un control relativo bastante bueno. Es decir, ahí hay 2 elementos muy importantes. Otro elemento que ha sido muy importante, donde también la ciencia ha aportado mucho y le ha transmitido mucha tranquilidad a la población, ha sido expresar claramente cuál es el fenómeno biológico y epidemiológico que está subyaciendo atrás de la propagación del SARS-CoV-2 y el COVID-19, de forma que una población con un claro entendimiento de los riesgos y cómo esos riesgos se mitigan, ha hecho un muy buen uso de lo que el presidente de la República ha dado a llamar la libertad responsable, con lo cual la verdad que nuestro estilo de vida desde marzo hasta ahora ha sido bastante poco afectado. Bastante poco afectado y con cifras que son elocuentes, contundentes, y además usted recién hablaba de ciudades que son limítrofes con Brasil y digámosle a la audiencia que hay ciudades que solamente lo separa de Brasil una calle, por lo tanto, digamos, hay un montón de situaciones de riesgo, ¿no? Digo, por eso asombra tanto precisamente el estatus obtenido por Uruguay, que indudablemente, bueno, ya vienen con un montón de logros en ese sentido. A nosotros no nos asombran, pero sí comparativamente, ¿no? Sí comparativamente. Sí, nosotros tenemos los últimos 2 brotes han sido en la frontera con Brasil. De hecho, cuando nosotros comenzamos nuestro trabajo de asesoría al gobierno nacional, quiero aclarar para que se entienda que yo no soy funcionario del gobierno, no. Yo soy un profesor de la Universidad de la República. El presidente de la República le solicitó a la Universidad de la República, que es una universidad pública nuestra, el apoyo del sector académico, y el presidente de la República, en conjunto con el rector de la Universidad de la República, tuvieron la amabilidad de proponer mi nombre como el coordinador general de la respuesta científica, pero lo interesante es que acá hubo 4 capas de funcionamiento que se acoplaron perfectamente: la capa política, la capa sanitaria, la capa científica y la capa de la sociedad. Sí. Y en todos los casos, las 4 capas hemos trabajado en forma absolutamente homogénea para lograr la contención de la propagación de la enfermedad. Le diría que no ha habido ningún tipo de fisura en cuanto a lo que ha sido la estrategia general de abordaje del tema, y eso también entiendo que es parte del éxito que tenemos acá, por ahora. Bueno, digo, en realidad obtuvieron cosas que son importantísimas, ¿no? Porque
la experiencia argentina marca que, por ejemplo, en un principio la dirigencia política parecía encolumnada detrás de un mismo propósito, ¿sí? Que era, de alguna manera, salvaguardar todo aquello que tuviera que ver con vidas, con el virus que empezaba a aparecer en nuestro país. Y después afloraron las diferencias y las mezquindades. Y la gente que ha tenido una actitud muy respetuosa y ha atendido las sugerencias de aquellos que indudablemente son los que tienen que tomar responsabilidades, bueno, han encontrado también un nicho de gente que indudablemente empezó a criticar o empezó a plantear su desánimo y sus negativas en relación a la cuarentena, al aislamiento, a lo que producía en la economía, y bueno, y a partir de ahí se empezaron a generar fisuras. Eso en el Uruguay no ha pasado, me dice usted. No, no ha pasado. Hubo un momento un poco difícil al comienzo. Yo le diría que al comienzo de abril, unos 15, 20 días después de haberse iniciado la declaración de emergencia sanitaria, que en Uruguay fue el 13 de marzo, fue el viernes 13, yo me acuerdo claramente porque los viernes nosotros hacemos nuestras reuniones semanales en la facultad y fue en el curso de una reunión de la tarde que nos enteramos de los primeros 4 casos, fue al comienzo de abril donde ahí se generó una discusión acerca si la cuarentena tendría que ser obligatoria y muy intensa o ir a un esquema de una cuarentena voluntaria con una afectación un poco menor de la vida social y económica. Bueno, ahí tuvimos algunos días de cierto nivel de tensión que fue procesado, yo diría, muy civilizadamente, y se optó por el mecanismo de una cuarentena voluntaria que se extendió hasta mitad de abril, pero el funcionamiento, más allá de que los servicios públicos estaban muy reducidos y la educación en particular estaba parada, el resto de las actividades se fueron manteniendo, había utilización de los espacios públicos en forma responsable. Nosotros desde Ciencia tratamos de dar un mensaje que se entendiera cuáles eran las situaciones donde la contagiosidad era mayor, espacios cerrados, espacios hacinados, espacios mal ventilados, cuáles eran las medidas de distanciamiento físico, el uso de la máscara facial, la buena higiene de manos, la ventilación de los lugares, toda la situación que se dio inicialmente en Montevideo y la zona metropolitana, que es donde tenemos más gente, porque en realidad la primera introducción del virus fue a través de pasajeros que vinieron de Europa. Claro. Luego que la zona metropolitana se fue apagando, se empezó a aprender, y eso fue una de las preocupaciones que le expresamos al presidente de la República el 16 de abril, que fue nuestra primera reunión, se empezó a aprender la frontera, y ahí tuvimos el brote de la ciudad de Rivera, como usted dice, la separa una calle de la ciudad de Santa Ana do Livramento, son una misma ciudad que tiene un nombre de un lado y un nombre del otro, y este último brote en la ciudad de 33. En ambos casos, los dos brotes, y otro trabajo de la ciencia uruguaya, ha sido la secuenciación, el develado del genoma del virus. En los dos últimos brotes, los virus claramente hemos identificado que proceden de fuentes que vienen de Brasil y que fueron introducidos de Uruguay desde la frontera hacia el interior de Uruguay. Por lo tanto, para nosotros es esencial reforzar la vigilancia epidemiológica de la frontera, y una gran parte de nuestro esfuerzo está puesto exactamente ahí. Estamos hablando con el doctor Rafael Radi, científico, asesor del gobierno uruguayo, que indudablemente ha logrado un estatus sanitario, Uruguay, digo, realmente envidiable. Esto hace que, por ejemplo, Europa le haya abierto a Uruguay, entre otras cosas, los aeropuertos, ¿sí? Es decir, que la gente del Uruguay puede viajar, es bien recibida, es el único país de Latinoamérica. Digo, se han destacado, doctor, por todo esto, han hecho cosas realmente que parece que están realmente buenas. Nosotros aquí ¿conoce la situación argentina? Sí, no, claramente, además para mí Argentina es mi segundo país, la verdad, porque tengo muchísimos amigos, científicos, colegas, académicos con los cuales colaboramos permanentemente,
visito la Argentina con mucha frecuencia, Sí. y sí, estoy plenamente enterado de cuál es la situación. Sé que están en semanas muy difíciles, sobre todo en Buenos Aires, y realmente noto la dificultad del momento, y bueno, y deseo que sea lo más corto posible. Un problema importante es que una vez que la transmisión de la enfermedad empieza a ser comunitaria, es decir, Sí. ya no es tan fácil seguir el rastreo de quién contagia a quién, ahí el fenómeno se vuelve muy, muy, muy difícil de controlar, que ya no sabemos por dónde está el virus. Claro. Entonces, la estrategia a la que nosotros estamos jugando hoy, que también fue una estrategia exitosa para Singapur, para Corea y para Nueva Zelanda, es apenas aparece un foco, ese foco se sofoca, por decirlo de una forma... Claro, se focaliza, se cierra. ¿Sí? Se apaga, Sí. se apaga, pero para poder apagar el foco rápidamente, usted necesita por lo menos 3 cosas. Un sistema de salud que responda rápidamente y que diagnostique al paciente, test moleculares para tener un diagnóstico certero cuando el individuo entra a la cuarentena y cuando sale de la cuarentena, que tiene que tener un test negativo al salir para realmente confirmar que está curado, y poder hacerle el rastreo a todos los contactos y el testeo a todos los contactos. Entonces realmente es un trabajo que es realmente persona a persona. Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles posible que tendríamos en Uruguay? Sí. Bueno, nosotros tenemos una cierta... la capacidad de testeo que tenemos es enorme hoy. Tenemos muchos más test de los que necesitamos hoy. Realmente, tanto el sector académico como el sector privado, mutual, de salud, tenemos muchísimos test. Por eso no es nuestra limitación. Nuestra limitación es la capacidad humana del Ministerio de Salud Pública de rastrear los casos. Entonces, en la medida que haya brotes que sean, que veamos, sean algunas decenas o centenares, Sí, que sea visible, todo eso digamos. se rastrea perfectamente. Claro. Ahora, si la situación no se controlara y tuviéramos una distracción y empezaran a aparecer miles, ahí es donde se empieza a dificultar el rastreo, empieza a haber la circulación comunitaria, y yo le diría que ahí uno empieza a perder el partido. Claro. Por lo tanto, para nosotros es fundamental, apenas hay un foco, apagarlo. Es decir, usted habló del partido. El partido recién empieza, el partido está por la mitad. ¿En qué minuto de juego es el que estamos jugando en este momento? Bueno, yo le comento la metáfora que hicimos nosotros en la conferencia de prensa en mayo, Sí, por en eso se lo Presidencia. digo. Nosotros dijimos que estábamos jugando 4.000 metros de altura en La Paz y que estábamos manteniendo el 0-0. Pero que uno no puede cantar victoria, estábamos terminando el primer tiempo, ahora empezamos ya el segundo tiempo. Le digo que empezamos el segundo tiempo porque, por ejemplo, nosotros ya tenemos las escuelas y los liceos abiertos. Claro. Los muchachos, los niños están yendo. Todos. Todo eso está funcionando muy bien. Perdón, Entonces, le pido un favor, detengámonos en el tema de las escuelas, porque anoche se reunió el Consejo Federal de Educación de la Nación, aquí en la Argentina. La idea es volver en agosto. Digo, ¿ustedes desde cuándo están con los chicos en clase? Bueno, nosotros hicimos el grupo nuestro científico asesor, que lo coordinamos con el profesor Cohen en el área de salud y el profesor Paganini en ciencia de datos. Le presentamos al gobierno nacional con todos nuestros expertos colaboradores. Nosotros tenemos un grupo de 60 científicos del más alto nivel trabajando con nosotros. Le planteamos un informe a mitad de mayo que terminaba concluyendo que para la situación de Uruguay, y dado cómo el SARS-CoV-2 impacta a los niños, estaban las condiciones para el reinicio de las clases. Una vez eso también fue validado por la Sociedad Uruguaya de Pediatría y otras sociedades científicas. Sí. La decisión del comienzo de clases fue a partir del 1 de junio, donde empezaron a abrir primero las escuelas rurales, donde están en zonas menos hacinadas, con menos densidad de población. Luego, en una segunda ola, las escuelas del interior de la nación, y finalmente, la semana pasada, las escuelas de Montevideo y del área metropolitana y los liceos. Con lo cual, ahora tenemos el 100% del sistema educativo primario y secundario funcionando. Por ahora, la verdad que porque también se están testeando, luego de que se van reabriendo, se hacen testeos aleatorios a personal de la educación, y hasta ahora vienen dando todos los test negativos, con lo cual no estamos viendo una propagación de la infección en los centros educativos. Por supuesto que los centros educativos tienen todos protocolos
para mitigar el riesgo, ¿no verdad? Hay distanciamiento social, bueno, todas las medidas que nosotros ya hemos discutido. Pero acá en Uruguay, desde el 1 de junio, empezó una reapertura progresiva. Los 4 ejes que nosotros manejamos son progresividad, regulación, monitoreo y evidencia. Nos hemos manejado con esos 4 ejes en cada reapertura. El concepto de regulación, evidencia que si algo va mal, se doctor, va para atrás. Cuando usted habla de evidencia, ahora, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? Cuando usted habla de evidencia, ¿a qué se refiere? Bueno, la evidencia nosotros la planteamos en relación a la evidencia internacional. Cada medida que se toma en consideración toda la experiencia documentada a nivel mundial, porque esto empezó en otros países antes que en nuestra región. Entonces tenemos todos los trabajos científicos, todos los informes de las agencias de salud de Asia, de Europa, de Estados Unidos. Esa es la evidencia internacional. Y después tenemos la evidencia nacional, que va evaluando en forma permanente cómo van las cosas en cuanto a número de pacientes, número de test positivos. Entonces, todas las medidas se van acoplando con la evidencia. A medida que la evidencia internacional y la evidencia nacional nos va dando buenas señales, seguimos avanzando. Doctor, nosotros lo llamamos primero por lo que representa usted dentro del mundo de la ciencia. Segundo, porque el estatus sanitario y el status quo de Uruguay genera asombro, porque todo el mundo, nosotros que somos vecinos y que además tenemos un vínculo con el Uruguay hiperestrecho de la misma manera que ustedes lo tienen con nosotros, estamos viviendo una situación de zozobra que por supuesto está vinculado con el AMBA. El resto del país está en una situación sanitaria casi óptima, pero el AMBA está en una situación de caos absoluto, es decir, que es donde está el mayor núcleo poblacional de la Argentina. Entonces yo me preguntaba, comparativamente, ¿qué es lo que hemos hecho mal nosotros para que nos esté pasando todo eso? Yo lo escucho, ustedes han testeado mucho, nosotros hemos testeado poco. La circulación comunitaria existe, nosotros tenemos una pobreza estructural que ha de alguna manera ayudado a que este virus se propague, porque hay lugares donde es imposible hacer aislamiento, tomar medidas sanitarias y demás, y eso de alguna manera ha conspirado. Pero bueno, son un montón de factores que coadyuvan y que marcan un status quo que no tiene nada que ver con el de ustedes, y estamos separados no más que por un río. A eso me refiero, ¿sí? Sí, el tema es que este virus es muy contagioso. Entonces, uno puede pasar de una situación controlada a una descontrolada en cuestión de semanas. Esto es un poco como yo planteo algunas veces. Esto es como tener un campo en pleno verano con muchos pajonales y mucho pasto seco, y las condiciones están dadas para que si uno tira un fósforo o un cigarrillo, se prenda y rápidamente se expanda ese fuego. Si uno ataca el foco inmediatamente, pero para eso tiene que tener herramientas, se apaga. De lo contrario, la situación se vuelve muy difícil de controlar, y aunque vayan muchas cuadrillas de bomberos, usted podrá apagar por acá, pero el fuego se le aparece por otro lado. Entonces, cuando empieza a haber mucha circulación comunitaria, lo que le ha pasado, por ejemplo, a Estados Unidos, prácticamente la estrategia nuestra de rastreo, seguimiento, se hace prácticamente imposible, porque ya el número de casos es tan grande que desborda las capacidades. Entonces hay ahí una situación muy fina donde uno puede pasar del control al descontrol rápidamente. Por eso para nosotros es esencial mantener la situación controlada. Estamos muy atentos, estamos todo el sistema en alerta. Acá no hay nadie que haya relajado el nivel de atención. Estamos así, siguiendo hora a hora la situación. Y bueno, para Uruguay van a empezar nuevas etapas, probablemente con una reapertura progresiva de fronteras, lo cual impone nuevos desafíos. Y el sistema académico y el sistema sanitario estamos estudiando cuáles van a ser los protocolos de ingreso para asegurarnos que no haya ingresos de virus desde el exterior, y para asegurarle al viajante que llega a un país sanitariamente seguro. Entonces, tenemos que proteger el resultado, volviendo a la metáfora del fútbol, por los que lleguen y por los que están. Y bueno, ese es un desafío muy grande en un mundo donde la pandemia sigue en crecimiento.
mantener la situación controlada va a ser un esfuerzo permanente durante muchos meses más. Y bueno, estamos encarando la tarea con esa perspectiva. ¿Usted siente que este es un partido que empezó pero que no se sabe cuándo termina? Digo, el otro día hablaba con uno de los tipos más optimistas que yo he escuchado. Mire que he hablado con todos los infectólogos, científicos de Argentina y del mundo, ¿no? Y Alfredo Miroli, que usted seguramente lo conoce, que es un inmunólogo de los más respetados de la Argentina, él es muy optimista y dice, no, para este año vamos a tener la vacuna. El otro día hablé con Joan Pons, un catalán que vive en Oxford, al que le infectaron precisamente el COVID, a los efectos de poder hacer en él un desarrollo que de alguna manera permita tener la vacuna. Lo ve cerca, lo ve lejos esta posibilidad. Uno cree que de la única manera que se resuelve esto es con una vacuna, pero yo no sé cuál es su opinión al respecto y me interesa saberla. Sin duda, está muy bien su pregunta. El escenario de la vacuna es un escenario que, de ser favorable, realmente va a poder revertir mucho de lo que está pasando. De todos modos, la información que nosotros manejamos y a los efectos prácticos del Cono Sur, no vemos ningún horizonte que no sea 2021, ¿no, verdad? Porque una vez que la vacuna sea exitosa, si aparece una vacuna exitosa, ahora hay más de 10 en ensayos clínicos, son cerca de 16 y hay como 125 en ensayos preclínicos, pero si llega a haber una vacuna exitosa, luego hay que ir a la producción y a la distribución mundial de seguramente 2.000 millones de dosis por lo menos. Claro. Entonces, no va a ser tan fácil que nos llegue la vacuna tan rápido, aun cuando haya una vacuna exitosa, porque la parte de y luego de logística y distribución no es trivial. Entonces, creo que razonablemente y siendo optimistas, uno tiene que plantearse un horizonte 2021. No veo ningún escenario posible de que ningún argentino ni ningún uruguayo sea beneficiado de una vacuna en 2020, sinceramente. Bueno, y uno también lo ve lejano todo esto. Ojalá que se generara una situación que... Ojalá que tengamos la vacuna, pero si no, que podemos encontrar la forma. Parece como que ustedes lo lograron, los uruguayos, de poder vivir o convivir con este virus sin que se nos altere tanto nuestro modus vivendi, nuestro estatus de vida y demás, que indudablemente en algunos lugares ha sido bastante cruento. Así que ojalá, tuviéramos esa posibilidad. Lo de Uruguay siempre sorprende, desde hace un tiempo a esta parte, en muchísimos aspectos, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder charlar este tema con usted. Así que le agradecemos mucho la deferencia de habernos atendido. No, han sido muy amables. Yo el otro día, bromeando un poco, decía que ahora estábamos en el segundo tiempo del partido, que es el invierno, luego nos viene la primavera, que es el alargue, y para nosotros los penales van a ser el verano, que es cuando acá está la temporada turística. O sea que a este partido le falta muchísimo todavía, y hay que pensarlo con esa cabeza. Y cuando vayamos los penales hay que tener un buen arquero, Mire, porque si no... hay que tener... Exactamente. No solamente buenos ejecutores, sino un buen arquero. Ojalá nosotros lo tuviéramos a Goicoechea de nuevo, ¿sí? Que hoy se dedica al periodismo. Doctor, un abrazo muy grande. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias, lo mejor para ustedes, hasta pronto. Gracias, adiós. Bueno,